Empezamos a compartir con todas y todos ustedes el anteúltimo capítulo de Filosofía Peronista que se refiere a la relación entre el hombre, la mujer, el ser humano y la cultura. Tema importante, si los hay, y como vamos a ver, de abrumadora actualidad. Porque seguimos siempre tratando de desarrollar el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. En este caso, estamos tratando de compartir con ustedes la teoría que desarrolla o explica el principio fundamental filosófico del peronismo, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Recordando siempre el lema de esta materia: el hombre o la mujer, el ser humano, puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado o armada de una verdad sólida para toda la vida. Y como en cada uno de los encuentros, vamos a compartir con ustedes el esquema general de la doctrina peronista que ustedes lo pueden ver, o mejor dicho, yo lo saqué de técnica del adoctrinamiento en el tema 2.4, que ustedes pueden ver en ese link que figura a continuación, o como ven ustedes en la pantalla, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es una dignidad, y como vimos ayer, es dignificable y fundamentalmente a través del trabajo, que no solo es factor de producción de mercancías, sino que el trabajo es instrumento para el desarrollo de las fuerzas morales, es instrumento para el desarrollo de las virtudes y para la dignificación del hombre y de la mujer. Por otro lado, para nosotros, el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo. Es punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos en el orden social. Perón decía, el trabajador y la trabajadora son el punto de partida y de llegada en todo lo que hacemos en el orden social. Y como vamos a ver hoy de una forma explícita y desarrollada, el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, tiene valores sociales, dentro de los cuales el más importante es la solidaridad, porque no concebimos al hombre aislado, sino concebimos al hombre inserto en una comunidad que Perón la quería organizada. Y por último, consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano con valores espirituales, porque lo concebimos como una armonía de materia y espíritu. Empezamos entonces el capítulo 11, el anteúltimo capítulo de Filosofía Peronista, viendo la relación entre el hombre, la mujer, el ser humano y la cultura. Y Perón nos decía lo siguiente el 26 de noviembre de 1953 en el Teatro Nacional Cervantes: nosotros hemos elegido una nueva filosofía, suprimiendo el individualismo egoísta que reinó en nuestro país durante tantos años y reemplazándola por un sentido solidario y altruista de la comunidad. Tema central, como vamos a ver enseguida, este sentido solidario y altruista de la comunidad que constituiría el meollo de la cultura peronista. La realidad nos muestra que el concepto de cultura varía según la concepción que se tenga del hombre y la mujer, más aún,
que está condicionado por él, o sea, por esta concepción, por este concepto que se tenga del hombre y la mujer. Por eso me permití una vez más recordar el concepto que el peronismo tiene del hombre, de la mujer, del ser humano, para que veamos desde el ámbito de la cultura cómo tiene su realización y cómo tiene, a través de filosofía peronista, su explicación, o lo que Perón llamaba la teoría correspondiente al principio fundamental filosófico, según el cual el hombre y la mujer para el peronismo es una dignidad, es este concepto fundamental del hombre a que aquí hacen referencia los primeros peronistas. Porque la oligarquía tenía una concepción clasista del hombre y la mujer. Y los que nos gobernaron del 2015 al 2019 también, también. Para ella y para estos, el que no pertenecía a su clase era considerado y es considerado un ser inferior. Este concepto del hombre y la mujer se reflejó en todas las manifestaciones de su cultura, las que se caracterizaron por su orientación antipopular. Por su orientación antipopular. Antipopular, pues en ella no tenían cabida los problemas que afligían al pueblo. Es así nomás. Ni sus aspiraciones, ni sus sentimientos. Al contrario, cuando se referían al pueblo, lo hacían de una manera despectiva y humillante. Y ahora que estamos a miércoles 18 de marzo de 2020 con un problema serio de pandemia mundial por el coronavirus, los que nos gobernaron, los oligarcas que nos gobernaron del 2015 al 2019, habían deshecho el Ministerio de Salud y lo convirtieron en secretaría. Para entender una vez más esto que dicen acá, antipopular, pues en ella no tenían, en la oligarquía se refiere, no tenían cabida los problemas que afligían al pueblo, ni lo de la salud, ni lo del trabajo, ni nada, ni sus aspiraciones, ni sus sentimientos. Al contrario, cuando se referían al pueblo, lo hacían de una manera despectiva y humillante. Grasa militante, nos decían. El justicialismo, en cambio, recupera para el hombre y la mujer su verdadera dimensión, reconociendo lo que es por esencia: finitud corporal y trascendencia espiritual, finitud material y trascendencia espiritual, finitud individual y trascendencia social. Nosotros como personas somos limitados y finitos, si lo queremos ver de una determinada manera, pero nuestro pueblo es trascendente, nuestro pueblo argentino es trascendente. El hombre y la mujer sociales por naturaleza, lo puse remarcado por su importancia. El hombre y la mujer sociales por naturaleza realizan su destino únicamente en la sociedad, porque solo dándose al semejante encuentra la forma de recibir cuanto necesita. Encuentra así la forma de recibir cuanto necesita. El hombre y la mujer sociales por naturaleza realizan su destino únicamente en la sociedad, porque solo dándose al semejante encuentra la forma de recibir cuanto necesita. La comprensión de este párrafo de filosofía peronista nos ayuda a entender la importancia, si esto se comprendiera adecuadamente, si fuéramos capaces de recrear una escuela en la que transmitiéramos a nuestros militantes, a nuestros dirigentes y al conjunto del pueblo estos conceptos, la solidaridad nacional que ahora hace falta
para contrarrestar los efectos de este virus sería cosa ordinaria. Por otra parte, únicamente en la sociedad el hombre o la mujer puede trascenderse como hombre o mujer en el sentido integral de la palabra. Solo en ella supera las limitaciones de su animalidad. El individualismo sostuvo siempre en la teoría y en la práctica, el individualismo, le decían los primeros peronistas, al liberalismo y al neoliberalismo que nos azotó y azota la humanidad en este momento. El individualismo sostuvo siempre en la teoría y en la práctica la actitud del hombre y la mujer contra el hombre, todos contra todos, y la existencia como un palenque donde la hombría puede identificarse con las proezas del ave rapaz, nos decía Perón, definiendo a esta gente. Levantó el estandarte del Homo homini lupus, el hombre lobo del hombre, tras el cual la humanidad gimió por los caminos de la humillación y del odio por tantos siglos, ¿no? Rebajó al hombre y la mujer a la categoría de bestia, al hacer de su egoísmo el motor que impulsara su pensamiento y su acción. Y yo agregaría el odio en estos últimos 4 años. Pues el egoísmo significa estancamiento, mantenerse en la etapa primaria de la evolución de la especie humana. Porque el hombre o la mujer egoísta cierra, el hombre o la mujer egoísta cierra en sus propios intereses, se cierra en sus propios intereses al sobreestimarlos y pierde de esta manera el sentido de su verdadera proporción social. De ahí que no se crean parte de nuestro país, que ellos solos solucionan todo, yo trabajo, yo me arreglo, la política no sirve para nada, son todos unos etcétera, etcétera, etcétera. Pierde de esta manera el sentido de su verdadera proporción social. Lucha contra el semejante tratando de quitarle para sí todo lo que aquel posee. Nos esquilmaron, nos dejaron con una deuda impagable. Se convierte de esta manera en un verdadero enemigo y en un ser malogrado e infeliz. Es así nomás. Se convierte así el hombre y la mujer egoísta en un verdadero enemigo de los demás y en un ser malogrado e infeliz. ¿Qué clase de obras puede ofrecer un hombre o una mujer semejante? Evidentemente solo puede producir ácidos desintegrantes de la personalidad humana y social. Un texto de Perón que hicieron propio los compañeros del primer peronismo. Por otro lado, el justicialismo exalta en consecuencia la actitud de proyección del hombre y la mujer hacia sus semejantes, tema central de la cultura peronista. La solidaridad. Repito, el justicialismo exalta en consecuencia la actitud de proyección del hombre y la mujer hacia sus semejantes, la proyección del hombre y la mujer hacia los demás, a través de la solidaridad. Consideramos hombre o mujer solidarios a aquellos que en sus pensamientos y en sus sentimientos ve en el prójimo a un hermano y obra en consecuencia. Repito, solidaridad para nosotros es aquella en la que consideramos hombre o mujer solidarios a aquellos y aquellas que en sus pensamientos y en sus sentimientos ven en el prójimo a un hermano y obran en consecuencia. Para nosotros el hombre o mujer egoísta y malévolo que anda entre los árboles como una fiera
que anda entre los hombres como una fiera entre los árboles del bosque, tratando de devorar al hermano de especie, tratando de desgarrarlo, de explotarlo, ese para nosotros, por más títulos que tenga, es un primitivo, un salvaje ilustrado, como fueron los que nos gobernaron estos últimos 4 años, salvajes ilustrados. La comprensión de que el problema individual es parte del problema de todos y de que no se podrá lograr la felicidad personal si simultáneamente no se logra la felicidad general, es primordial para la calificación que hacemos de cada uno. Y esto está escrito en 1954, y miren ustedes si tiene actualidad ante el problema que estamos viviendo sobre la epidemia de coronavirus que estamos padeciendo en nuestro país. La comprensión de que el problema individual, o sea, lo que hagamos cada uno de nosotros con nuestra conducta personal, es parte del problema de todos. No podemos hacer lo que se nos da la gana. Si uno está infectado o tuvo relación con infectados, no puede hacer lo que se le da la gana. Es parte del problema de todos. Y de que no se podrá lograr la felicidad personal si simultáneamente no se logra la felicidad general. Y es primordial para la calificación que hacemos de cada individuo como culto o inculto. Entonces vamos a ver el concepto de cultura que desarrollamos en el peronismo, y Perón lo dice así en el acto de homenaje tributado por las universidades argentinas al otorgársele el título de doctor honoris causa el 14 de noviembre de 1947. Perón decía lo siguiente sobre la cultura. La cultura es determinante de la felicidad de los pueblos, porque por cultura debe entenderse no solo preparación moral y arma de combate para sostener la posición de cada hombre o mujer en la lucha cotidiana, sino instrumento indispensable para que la vida política se desarrolle con tolerancia, honestidad y comprensión. La cultura es determinante de la felicidad de los pueblos, porque por cultura debe entenderse no solo preparación moral y armas de combate para sostener la posición de cada hombre o mujer en la lucha cotidiana, sino instrumento indispensable para que la vida política se desarrolle con tolerancia, honestidad y comprensión. La oligarquía equiparó el concepto de cultura a la suma de conocimientos. En el peronismo, humanismo en acción, para que esa suma de conocimientos sea cultura, debe estar orientada hacia la felicidad del pueblo. La suma de conocimientos que no tiene esta intención moral no es cultura para nosotros. Rechazamos, pues, el concepto de la oligarquía que sirvió a los intereses contrarios a los del conjunto de la sociedad. Si así no fuera, si por falta de visión adoptáramos el mismo concepto de ellos, seguirían operando por nuestro intermedio en el campo cultural, como lamentablemente nos pasó más de una vez. Y creo yo humildemente que nos sigue pasando por no hacer caso no a mí, sino a Perón, en el sentido de recrear una escuela, una universidad o como le querramos llamar, para transmitir a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo todos estos conceptos. Todos estos conceptos. En la oscura historia de nuestro reciente pasado, estamos hablando, esto lo están diciendo en 1954, no nos olvidemos,
En la oscura historia de nuestro reciente pasado hemos tenido muchos personajes que eran considerados por su misma clase como los depositarios de la cultura, porque poseían gran suma de conocimientos, yo le agregaría intelectuales. Eso fue antes y sigue siendo ahora sí. Formaban dichos personajes la clase culta, la clase de hacendados y terratenientes o abogados de empresas extranjeras que podían llegar al gobierno. Esta clase culta que cultivaba el arte por el arte, que hacía versos de una corrección estilística impecable, se está refiriendo a Borges seguramente, que evidenciaba una sensibilidad exquisita, daba muestras de una bestialidad sin límites cuando aparecía la más mínima reclamación de los trabajadores y trabajadoras. Bastaba que un grupo de obreros u obreras o de campesinos y campesinas pretendiera organizarse gremialmente para lograr mejores condiciones de trabajo o de vida, para que esta gente tirara la careta cultural y pasara a las medidas de terror más espantosas, hasta el hambre generalizado que padeció y padece nuestro país durante los últimos 4 años, de 2015 al 2019. Semejante cultura desprovista de humanidad no puede ser la nuestra. No puede ser que nosotros, que formamos un movimiento esencialmente popular, nos manejemos con la concepción elaborada por los enemigos del pueblo, o sea, por sus explotadores. Si ellos practican el arte por el arte, lo podían hacer únicamente en base al desangre de los trabajadores y trabajadoras. Mientras ellos hacían arte o jugaban al golf, aquellos trabajadores y trabajadoras gemían en la explotación y la ignorancia. Estos enemigos del pueblo no son cultos, como tampoco lo son los que desencadenan las guerras en una etapa en que la evolución de la civilización provee de recursos para arreglar cualquier diferencia por medios pacíficos. Se están refiriendo específicamente antes y ahora al imperio norteamericano. Para nosotros, el hombre y la mujer que considera a cada semejante como un competidor o un enemigo, con egoísmo y estrechez, y que no tiene sentimientos ni pensamientos, ni por lo tanto acciones solidarias, no es un hombre o mujer culto. No importa que conozca de memoria el nombre de los personajes de toda la historia mundial, ni que domine muchos idiomas, ni que sea un gran violinista o un gran poeta, etc. Pues se puede haber leído mucho, cursado altos estudios, tener una gran sensibilidad y poseer el don de expresarla, y sin embargo no ser un hombre culto o mujer culta, a pesar de que todas esas condiciones que tanto ayudan a la formación cultural, a pesar de todas esas condiciones que tanto ayudan, como vamos a ver después, a la formación cultural. Estos son elementos de la cultura que, si no están acompañados de una actitud altruista en el hombre y la mujer que los posee, no llegan a transformarlo en hombre o mujer culto. Será un ilustrado, pero es un inculto, puesto que no contribuye a la superación del pueblo, que es quien le posibilita su propio desarrollo. Repito, será un ilustrado, pero es un inculto, puesto que no contribuye a la superación del pueblo, que es quien le posibilita a él mismo su propio desarrollo. Es un capitalista de la cultura. Y decíamos al principio que el concepto del hombre y la mujer
determina en el sentido de la cultura, por lo menos para el peronismo. Y por eso el peronismo ve en el hombre, en la mujer, una dignidad, o sea, un gran respeto, el principio y el fin de todo lo que hacemos, o sea, una valoración extraordinaria, que es el fruto de, mejor dicho, es el principio o el origen de la solidaridad con la cual nos deberíamos manejar para ser realmente cultos. Entre los incultos debemos incluir a los representantes de la incultura dorada, literatos y escritores enemigos del pueblo. Son incultos porque en el fondo de sus pensamientos, casi siempre prestados, y de sus sentimientos nunca profundos, está ausente el concepto básico de la igualdad de los hombres ante la creación, ante la naturaleza y ante la sociedad, y por lo tanto se creen superiores. Por eso decimos nosotros que todos los hombres y todas las mujeres para nosotros son una dignidad, y por lo tanto son todos iguales, y por lo tanto todos y todas tienen la posibilidad, deberían tener la posibilidad del ejercicio de todos los derechos que le posibiliten la realización de su personalidad. Estos individuos, a pesar de sus concienzudos estudios, son solo simulacros de la cultura, por no tener, o sea, son incultos porque en el fondo de sus pensamientos, casi siempre prestados, y de sus sentimientos nunca profundos, está ausente el concepto básico de la igualdad de los hombres, está ausente el concepto básico de la igualdad de los hombres y las mujeres ante la creación, ante la naturaleza y ante la sociedad. Y vamos a ver lo que es la verdadera cultura, por lo menos para el peronismo. Vamos a tomar dos ejemplos para mejor explicar nuestro concepto de hombre o mujer cultos. Estos ejemplos intencionalmente son los mismos que damos en el tema el hombre y el trabajo, al mostrar las múltiples capacidades de que siempre dio muestras el hombre y la mujer de pueblo. El primer ejemplo. Tomamos un campesino pobre como fue mi padre, un campesino humilde, trabajador, que nunca ha ido a la escuela, fue a la primaria, ni ha tenido lo que se llama roce social, no, porque vivíamos en una chacra en el medio del campo, sí. El roce social eran los domingos a la tarde, que venía algún vecino, alguna vecina o algún pariente. Uno de esos hombres o mujeres que cualquiera de nosotros hemos admirado por su destreza y capacidad en el trabajo. Crió 14 hijos, se habrá tenido destreza y capacidad en el trabajo. Hombres y mujeres de nuestro campo, curtidos en la lucha a brazo partido con la naturaleza, que saben curar animales, si habremos curado de la bichera que le decíamos nosotros, los gusanos que tenían los animales, que conocen y se desenvuelven con maestría en los diversos oficios del medio en que viven, modestos, pacientes, habilidosos y previsores, arrojados y solidarios, que pasan al primer plano en las situaciones apremiantes. Siempre, siempre solidarios, con todos y con todas, no solo con los parientes. Seres saturados de profundo amor por las cosas de la naturaleza, que ven en cada cristiano, entre comillas, como dicen, un hermano con el que saben ser solidarios hasta el sacrificio. Estos hombres y mujeres capaces para sí y para los demás no son para nosotros hombres y mujeres incultos como los consideraba la oligarquía, campesinos brutos, sino hombres y mujeres más cultos
que los ilustrados, entre comillas, porque sus capacidades van a favor de la felicidad de sus semejantes. Como ahora, por ejemplo, solamente una actitud solidaria ante los demás frente a esta epidemia va a favor de la felicidad de los demás. Cualquier actitud irresponsable, insolidaria, de no acatar las órdenes y los consejos que se dan para que no haya propagación del virus, no contribuye a la felicidad de los semejantes y no deja de ser una actitud altamente egoísta. El segundo ejemplo, tomamos un obrero sin escuela, entre comillas, pero que en la difícil lucha por la vida ha logrado desenvolverse con dignidad y eficacia, y que en vez de degradarse en el desmoralizador ambiente que proyectaba la oligarquía, ha sabido con inteligencia y carácter salir airoso de su oficio en la defensa de su familia y de sus compañeros, en el taller, en la fábrica, etc. Es un hombre o mujer que se sienten hermanos de sus semejantes, que se sienten pueblo de alta responsabilidad en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Para nosotros, este hombre o mujer no son unos brutos como los consideraba la oligarquía. Estos dos ejemplos muestran el papel de la actitud solidaria en el planteamiento del problema de la cultura. Tal actitud determina la orientación de la misma hacia la dicha de todos, saturando de humanidad todas las obras, de ahí que pueda decir el pensador: por mi espíritu hablarán mis obras. Esta hermosa frase la voy a destacar para siempre. Sacamos así de la injusta categoría de hombres y mujeres incultos a los hombres y mujeres modestos de nuestro pueblo, que, dando muestras de clara intuición social, fueron los primeros en entender que Perón era el hombre del destino argentino, y lo apoyaron y lo sostuvieron. Yo agregaría a rajacincha. La cultura tiene grado desde ya, como los tiene el saber, de modo que de dos personas con el mismo espíritu solidario será más culta la más instruida, porque la instrucción hace más efectiva la cultura. No se puede decir que un campesino o un obrero capaces, en el amplio sentido que hemos señalado, sean tan cultos como un Leonardo da Vinci, que fue el hombre más sabio de su época. En los grados de cultura, el más elevado es ocupado por el hombre o la mujer que, a la consubstanciación con el destino de la especie, une la posesión del amplio dominio científico de la época. Un Einstein o un Sabin, por ejemplo. Aclaramos, por si hiciera falta para algunos, que no estamos en contra de los libros ni de las bibliotecas, aunque los casilleros de casi todas las bibliotecas hagan pensar en nichos de cultura muerta. Rendimos culto al libro, a la radio, a la televisión, a todas las formas de comunicación, como símbolo de la lucha milenaria de conocimiento contra la ignorancia. Amamos el libro y el gran vehículo difusor del conocimiento. Es claro que los libros, como todas las cosas, son buenos o malos según al servicio de quien estén. Nosotros amamos los libros que hablan bien del pueblo, porque fueron escritos por hombres y mujeres sinceros que vieron en el pueblo la fuente de toda la grandeza social. Amamos a los libros, a las escuelas, a los institutos, a las facultades. Los amamos hoy en esta era peronista. Estamos hablando de 1954, mejor dicho, 45-54, primer peronismo, en que empiezan a ser del pueblo, como los amamos ayer cuando a su seno
no podían entrar sino los hijos de los acaudalados. Los amamos con toda la fuerza de nuestra inteligencia y de nuestro sentimiento, porque es allí donde está presente como en un santuario el cúmulo de las principales conquistas de la inteligencia y del sentimiento de miles de millones de hombres y mujeres que a través de las edades nos envían su mensaje. Nos envían su mensaje. Pero vamos a hablar en el tema tercero de este capítulo 11, la universalidad y nacionalidad de la cultura. Perón lo decía así el 23 de febrero de 1948 al recibir el título honoris causa. Alabar lo nuestro había pasado a ser un entretenimiento pasatista. Rendir culto a los atributos de nuestra personalidad histórica era para ellos, seguramente para la oligarquía, un ejercicio carente de sentido. Hombres de corazón frío, sin fe en Dios ni en la patria, sin amor a su tierra, fueron desposeyendo a nuestra universidad de los grandes atributos que han de formar las piedras sillares en que debe descansar la auténtica, la verdadera, la genuina cultura argentina. La cultura nacional. Volviendo al concepto expuesto en el capítulo 5 de que el universo constituye un todo indivisible, señalamos que también la cultura es un todo indivisible, fruto del conjunto de las experiencias humanas intercambiadas entre los diversos pueblos. Seguramente es así. Así como consideramos al hombre, a la mujer, al ser humano inserto en nuestra comunidad, deberíamos considerar a nuestro pueblo inserto en la humanidad. Cada pueblo ha hecho sus aportes a la integración del gran todo que es la cultura humana. Todos los pueblos han contribuido a la gran tarea de perfeccionamiento del hombre y la mujer. De modo que la cultura es el resultado de siglos de elaboración por parte de todos los pueblos. Por parte de todos los pueblos. Y ahí que podamos afirmar que la cultura es patrimonio universal frente a los que pretenden que la cultura es patrimonio de una clase, de un país o de una zona de países. Pero para que tales aportes vayan al basamento del complejo cultural y perdure, es necesario que surjan de la base misma de cada hombre o mujer y de cada pueblo, es decir, de la esencia más íntima y verdadera de ellos. La autenticidad, la verdad, es lo que determina el valor de la creación del hombre y la mujer. Sin ella no es verdadera la cultura. Podrá tener una aceptación momentánea, en el mejor de los casos, pero no resistirá al tiempo. Por lo tanto, el fondo palpitante de la realidad local da los elementos que determinan la universalidad de la cultura. Mientras la oligarquía menospreció lo local, no pudo crear cultura, porque no supo ver los elementos que le posibilitan dicha creación. En efecto, la minoría ilustrada argentina representó durante años la comedia de la cultura. Hermosa descripción de la realidad cultural nacional antes del peronismo. Miraban constantemente hacia Europa y ahora también, con ojos envidiosos como argentinos y americanos vergonzantes, menospreciando a su pueblo, que era la única sementera donde podía fructificar algo sustancial y auténtico. De modo que nuestro país, desde antes de su independencia política, comenzó a verse zarandeado por todas las influencias culturales. Había predilección en las clases dirigentes por lo francés, lo inglés, primero por lo francés, después por lo inglés,
o los yanquis últimamente, y menosprecio absoluto por los argentinos, cultura que todavía lamentablemente subsiste. Felizmente se ha salvado mucho y precisamente fue aquello donde y cuando el pueblo tuvo oportunidad de exteriorizar libremente su espiritualidad, Nuestro espíritu ágil, señorial, altruista, fue como los viejos frescos de los antiguos castillos y abadías, embadurnado con varias manos de cal que lo ocultaron a nuestra mirada, nos decía el general. Pero hoy debemos restaurarlo en la plenitud de su belleza y la gloria de sus colores debe brillar al sol de nuestro renacer. Hermosísima frase del general sobre nuestra posibilidad de cultura. La Argentina ha llegado ya a la madurez histórica necesaria y ha adquirido, merced a la acción del peronismo, un grado de evolución tal que le permite ostentar ante el mundo una personalidad propia. Y lo tuvo en el cine, en el teatro, en la televisión, en el deporte, etcétera, etcétera, en el primer peronismo. Sin desconocer que esta ascendencia cultural procede de Europa, remontándose hasta los griegos de la antigüedad, observamos que ha llegado el momento en que debemos transformarnos en ejes de nuestra auténtica cultura, en vez de girar como satélites alrededor de otros focos de irradiación. La autenticidad de la cultura no significa el aislamiento excluyente, pues las culturas nacionales se forman, como hemos señalado, sobre la base de lo propio, con los aportes de los demás, pues así como ningún hombre o mujer puede desarrollarse como tal, prescindiendo de la sociedad, era lo que quería decir antes, tampoco ningún pueblo puede vivir y desarrollarse fuera del concierto universal. Es decir, que cada pueblo aporta a la cultura universal y ésta aporta a cada pueblo. La formación cultural de los pueblos, lo mismo que la de cada hombre y mujer, es una de las tareas sociales más difíciles, porque la cultura no se hace en un mes ni en un año, sino que se llega a ella a través de un proceso de lenta elaboración orientada en su desarrollo. Tarea que Perón tenía y Evita tenían muy en claro y nos decía que teníamos que transformar a la masa sin conciencia, sin organización y sin personalidad social y política en pueblo con conciencia, con organización y con personalidad social y política. Tal orientación, sin embargo, no debe coartar la libertad espiritual, en cuyo clima solamente da frutos la cultura, en la libertad espiritual. Por otra parte, la orientación debe surgir de la autodeterminación de cada pueblo, pues las imposiciones foráneas malogran la germinación de culturas nacionales. Es así nomás. Imperialismo y cultura, tema importante si los hay en la actualidad, sobre todo en nuestro querido país y ante la batalla cultural impresionante y urgente que tenemos en la República Argentina en marzo de 2020. Imperialismo y cultura. Yo diría imperialismo a través de las corporaciones nacionales, internacionales, dirigidas, en este caso, creo yo, por Estados Unidos. Pero cuando aparecen fuerzas imperialistas es imposible orientar el desarrollo de culturas locales que se opongan, aunque de lejos, a los intereses de los imperialismos. En tal caso, la orientación no la da el pueblo, pues carece de libertad. De modo que sí, así como la libertad del hombre es imprescindible para que se desarrolle como tal,
la libertad de los pueblos es vital para que puedan alcanzar su destino cultural. En nuestra época tan cargada de luces y de sombras, el principal enemigo de la cultura es el imperialismo, que para cumplir sus fines rompe los lazos de solidaridad internacional y crea ideas engañosas de superioridad o fomenta rencillas entre los pueblos de idiosincrasia y destinos comunes, como los de Sudamérica, por ejemplo. Sí, podemos contar la última experiencia, ¿no? La acción norteamericana contra el gobierno popular de Lula y Dilma, de Chávez, de Maduro, de Bolivia últimamente, de Ecuador con nosotros, la persecución a los, etcétera, etcétera. El imperialismo trata de sustituir los sentimientos de solidaridad por los de discordia y odio, agregaría yo, para impedir que los hombres y mujeres y los pueblos se unan y constituyan una fuerza tal que eche por tierra sus ambiciones de dominio mundial. Por eso Perón nos planteaba la unidad nacional como la finalidad primera para poder lograr después la finalidad suprema de conseguir la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por eso hoy no se puede hablar de la cultura de un país sin tener en cuenta en qué medida y en qué forma tal cultura fue deformada por los imperialismos y por los infaltables servidores de estos, los oligarcas nativos. Pero en esta hora de los pueblos, propuesta por Perón, la arbitrariedad no las tiene todas consigo, y así vemos cómo el despertar abarca todos los frentes, incluso este, en el cual los pueblos pasan a la defensa de su cultura peculiar. Y con esto vamos a concluir por hoy la primera parte de El hombre, la mujer y la cultura, y mañana vamos a seguir con este tema de capital importancia. Muy buenas noches a todos y a todas, y a repasar estos temas tan importantes sobre la cultura que deberíamos tener nosotros, que está basada única y fundamentalmente en la solidaridad, a la cual se le puede agregar todo lo demás.